Buenas tardes a todo el mundo. Igual que Cristina, quiero agradecer a los organizadores por su invitación a participar en este evento. Es un gran placer para mí estar esta tarde aquí con todos ustedes presentando una tecnología, los campos eléctricos pulsados, en la que llevo trabajando más de 20 años. Tengo que reconocer que cuando empecé a trabajar con esta técnica, pues su futuro era incierto, ya que a pesar de que se descubrían efectos de mucho interés para mejorar el procesado de los alimentos, en aquellos momentos no había equipos que pudieran responder a las demandas de la industria alimentaria que requiere procesar toneladas de producto por hora. Afortunadamente, en los últimos años se han producido cambios muy importantes en los sistemas de generación de campos eléctricos pulsados y ello ha permitido que la tecnología ya se haya transferido a la industria alimentaria y ya son numerosas las empresas en todo el mundo donde han incorporado esta tecnología en su proceso productivo. Por lo tanto, un ejemplo más de que hay que seguir apostando por la investigación básica, ya que aunque no den frutos inmediatos, probablemente los darán transcurrido un periodo de tiempo. He dividido mi presentación en tres partes principales. En primer lugar, haré unos comentarios generales sobre el procesado de los alimentos. Luego, describiré la tecnología de los campos eléctricos pulsados y terminaré con los efectos de interés que tiene esta tecnología para el procesado de los alimentos y mostraré algunos ejemplos de aplicaciones prácticas de esta tecnología basados en estos efectos. La industria alimentaria, para procesar los alimentos, utiliza distintas operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias transforman la materia prima de origen animal y vegetal en alimentos. Como consecuencia de estas transformaciones, pues el proceso de los alimentos tiene muchas ventajas, porque prolonga la vida útil de los alimentos, permite garantizar su seguridad. Cuando vamos al supermercado disponemos de una gran variedad de alimentos, se dispone incluso de alimentos para personas con necesidades nutritivas específicas, etc. Sin embargo, como todo en la vida, pues también tiene algunos problemas. Cuando aplicamos estas operaciones unitarias, a veces se empeora la calidad sensorial y nutritiva de los alimentos. Todos somos capaces de diferenciar un zumo de naranja recién exprimido de un zumo de naranja que ha sido procesado térmicamente para prolongar su vida útil. Por otro lado, la industria alimentaria consume mucha energía. Se estima que el 27% de toda la energía consumida en la Unión Europea es consumida por la industria alimentaria y finalmente es una industria que genera muchos residuos. El consumo energético y la generación de residuos están íntimamente ligados con la sostenibilidad, que es uno de los temas que se tratan en este congreso. Una de las estrategias que ha seguido la industria alimentaria para luchar contra estos problemas es la introducción de nuevas tecnologías de procesado que permitan procesar los alimentos sin afectar a sus propiedades, con un menor consumo energético y reduciendo la generación de residuos. Una de estas tecnologías es la que voy a presentar esta tarde, que son los campos eléctricos pulsados. Consisten en aplicar de manera intermitente pulsos de alto voltaje, estamos hablando de miles de voltios, y una duración muy corta, del orden de microsegundos, a un alimento colocado entre dos electrodos. A pesar de los altos voltajes que se utilizan, la corta duración del tratamiento, la millonésima parte de un segundo, hace que los requerimientos energéticos del proceso no sean muy elevados. El voltaje que se aplica entre los dos electrodos, no sé si funciona así, genera un campo eléctrico, genera un campo eléctrico que depende del propio voltaje y de la distancia entre los electrodos. Si este campo eléctrico es de suficiente intensidad, se produce un fenómeno fascinante que se denomina electroporación, que consiste en el incremento de la permeabilidad de las envolturas de las células al paso de iones y macromoléculas como consecuencia de la formación de poros en la membrana citoplasmática. Para entender mejor este fenómeno, quizás sea necesario recordar qué es una célula y cuál es su estructura. La célula se considera como la forma de vida más sencilla. De hecho, hay algunos seres vivos que son unicelulares, como las levaduras que se muestran en la figura. En otras ocasiones, las células se agrupan formando tejidos. Todas las células, tanto de los seres unicelulares como multicelulares, se caracterizan porque están rodeadas por una membrana, la membrana citoplasmática, que las protege de las agresiones externas y regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula.
podríamos hacer un símil entre la membrana citoplasmática de una célula y la muralla de una ciudad medieval. La muralla de una ciudad medieval está construida por piedras, protege a la ciudad de los enemigos, pero tiene que haber unas puertas para que, entre otras cosas, puedan entrar los alimentos para que puedan sobrevivir las personas que viven dentro de la ciudad. En el caso de la membrana citoplasmática, la unidad estructural de esta membrana son los fosfolípidos que se disponen en una bicapa, y embebido en estos fosfolípidos existen unas proteínas que hacen la función de las puertas de la ciudad medieval. ¿Qué ocurre cuando sometemos a la célula a un tratamiento de campos eléctricos pulsados? Lo que ocurre es que vamos a formar poros en la membrana citoplasmática. Es decir, que es como si bombardeáramos la muralla de la ciudad medieval y pudiéramos acceder a la ciudad por puntos distintos de las puertas. Obviamente, esto ocurre a nivel microscópico. Si el tamaño de una célula fuera el tamaño de París central, la membrana citoplasmática sería la mediana que divide las dos direcciones del cinturón que rodea toda la ciudad. Por lo tanto, el tamaño de la membrana citoplasmática es de nanómetros, de la 1000.000.000ª parte de un metro. La posibilidad de poder acceder al interior de las células a través de los poros que hemos formado en la membrana citoplasmática hacen que esta técnica sea una herramienta de mucha utilidad, no solo en el campo de la industria alimentaria, sino también en otras disciplinas como la medicina o la biotecnología. En la actualidad, los campos eléctricos pulsados es una herramienta de uso común en los hospitales para el tratamiento de tumores. La electroporación de las células tumorales favorece la entrada de los medicamentos, aumentando su eficacia, y más recientemente esta técnica también se está utilizando para la ablación de tejido cardíaco para luchar luchar contra las arritmias. Ambas técnicas se están utilizando en la actualidad en hospitales de nuestra ciudad. Por lo que respecta a los efectos de interés de los campos eléctricos pulsados en la industria alimentaria, estos son tres: la inactivación de microorganismos, la mejora de fenómenos de transferencia de masa y la modificación de la estructura de los alimentos. ¿Por qué es importante poder inactivar los microorganismos que hay en los alimentos? Se estima que el 25% de los alimentos que se producen se alteran como consecuencia del crecimiento microbiano. Por otro lado, los alimentos pueden estar contaminados por microorganismos patógenos como Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli, que pueden producir enfermedades en el consumidor. Por lo tanto, la inactivación de estos microorganismos permite prolongar la vida útil de los alimentos y garantizar la seguridad de los mismos. ¿Cómo esta técnica produce la inactivación de los microorganismos? ¿Cuál es la causa por la cual esta técnica los inactiva? Como he dicho, los microorganismos, que son estructuras unicelulares, están rodeados por una membrana citoplasmática que los protege del medio externo y regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Si provocamos la formación de poros en esta membrana citoplasmática, esta membrana deja de cumplir sus funciones y se provoca la inactivación microbiana. La industria alimentaria está muy interesada en el uso de técnicas que sean capaces de inactivar los microorganismos sin aumentar la temperatura. De esta manera se evitan los efectos adversos que tiene el calor sobre las propiedades de los alimentos. En esta figura de la derecha se representa el perfil de temperatura de un proceso. En la línea naranja se corresponde con el perfil de temperatura de un proceso de descontaminación microbiana por el calor, y la línea azul el perfil de temperatura de un proceso de descontaminación microbiana aplicando campos eléctricos pulsados. Se observa que el pico de temperatura es menor en el caso del tratamiento por campos eléctricos pulsados, y por otro lado la cantidad de calor que se aporta, que es el área bajo la curva, es mucho menor cuando utilizamos un proceso
de campos eléctricos pulsados. Esto hace que se preserven mejor las propiedades de los alimentos, como se muestra en esos smoothies verdes, donde se observa que el que ha sido tratado por campos eléctricos pulsados presenta un color similar al que no ha sido tratado y mucho mejor que el que ha sido tratado térmicamente. Basado en este efecto, distintas compañías están comercializando zumos de fruta y smoothies procesados por campos eléctricos pulsados. Con el tratamiento se obtiene un producto premium similar al de un producto recién exprimido, con una vida útil de alrededor de un mes en refrigeración. En nuestro grupo de investigación estamos investigando en estos momentos el uso de esta tecnología como sistema de descontaminación del vino, alternativo a los procesos que actualmente se utilizan en la bodega, que son el uso de sulfitos y la filtración esterilizante que se realiza antes del embotellado. Nuestros estudios están demostrando la eficacia de estos tratamientos para descontaminar el vino sin alcanzar temperaturas elevadas y sin afectar a sus propiedades sensoriales, por lo que podría ser una alternativa para eliminar o reducir el uso de sulfitos o para evitar la filtración esterilizante previa al embotellado, que se ha demostrado que afecta a la calidad del vino. Otro efecto de interés de la técnica es la mejora de fenómenos de transferencia de masa. En la industria alimentaria ocurren muchas operaciones en las que se produce un fenómeno de transferencia de masa en la que la sustancia que se transfiere atraviesa la membrana citoplasmática de las células de los tejidos vegetales o animales. Por ejemplo, cuando queremos extraer azúcar de remolacha, en los procesos de secado hay que eliminar el agua que se encuentra dentro del interior de la célula, por lo tanto este agua tiene que atravesar la membrana citoplasmática, o en otras ocasiones lo que se persigue es introducir alguna sustancia en el alimento, por ejemplo en el salado. Si tenemos una membrana citoplasmática íntegra, esta membrana condiciona o dificulta la migración de estas sustancias. Si nosotros la electroporamos, mejoramos todos estos procesos. A modo de ejemplo, en este vídeo se muestra lo que ocurre cuando sumergimos en agua una remolacha roja que no ha sido tratada o que ha sido tratada por campos eléctricos pulsados. Claramente el tratamiento promueve la extracción de la betanina, que es el pigmento responsable del color rojo de la remolacha. En los últimos 10 años hemos estado investigando el uso de esta tecnología para mejorar el proceso de elaboración de vino tinto. La principal diferencia entre la elaboración de vino blanco y vino tinto, además del tipo de uva, está en la etapa de fermentación. En el caso del vino tinto, la fermentación se realiza en presencia de los ollejos. Por eso esa etapa se llama fermentación-maceración. En esta etapa, además de transformarse los azúcares en etanol, se produce la salida de los compuestos polifenólicos que se encuentran en el interior de la piel de la uva. Estos compuestos son fundamentales en la calidad del vino tinto, ya que son responsables de sus propiedades sensoriales, de la capacidad que tiene el vino tinto para envejecer, debido a los efectos o las propiedades antioxidantes de los polifenoles, y también estas propiedades antioxidantes son la razón por la cual se atribuye propiedades beneficiosas para la salud al consumo moderado de vino tinto. Por lo tanto, cuando queremos obtener un vino tinto de calidad, es necesario que se produzca la extracción de una cantidad suficiente de polifenoles en el proceso de elaboración. Y ello implica que los ollejos tengan que estar en contacto con el mosto que está fermentando durante periodos de tiempo incluso superiores a una semana. Eso supone muchos problemas para las bodegas. Pensamos que si electroporamos la piel de la uva previamente al proceso de fermentación-maceración, podríamos acelerar la extracción de los compuestos polifenólicos, aumentando la cantidad de compuestos polifenólicos en el vino o acelerando el proceso. Esta diapositiva muestra uno de los primeros resultados que obtuvimos en el laboratorio. En ella se compara el color de un mosto control que contenía uva que no había sido tratada por campos eléctricos pulsados o tratada por campos eléctricos pulsados de distinta intensidad. Claramente se observa cómo el tratamiento promueve la extracción de los compuestos polifenólicos que son los responsables del color rojo del mosto. En esta otra diapositiva se compara
la intensidad de color, el contenido en antocianos y el contenido en polifenoles totales, 3 índices que dependen de la extracción de compuestos polifenólicos durante la vinificación de un vino de la variedad Cabernet Sauvignon que no había sido tratada la uva por campos eléctricos pulsados, la línea negra, o que había sido tratada la uva previamente por campos eléctricos pulsados, la línea roja. Se muestra la evolución de estos 3 índices en distintos momentos del proceso de elaboración del vino. Al final de la maceración, al final de la fermentación alcohólica, al final en el momento del embotellado y tras 4 meses de embotellado. Se observa que las diferencias que se observan al final de la maceración se mantienen incluso durante 4 meses de embotellado y que la evolución de los índices es similar en el vino control y en el vino obtenido con uva tratada por campos eléctricos pulsados. Por lo tanto, se demuestra cómo la técnica permite obtener un vino con una mayor concentración de compuestos polifenólicos. Es bien sabido que en el vino las propiedades sensoriales juegan un papel decisivo, por tanto, de nada serviría acelerar la extracción de polifenoles si el tratamiento afectara a las propiedades sensoriales del vino. En las catas que han sido realizadas por expertos catadores y por enólogos, nunca se ha detectado ningún aroma o sabor especial o diferente o anormal en el vino que ha sido obtenido con uva tratada por campos eléctricos pulsados. Por lo tanto, esta técnica permite o bien aumentar la concentración de compuestos fenólicos o reducir el tiempo de maceración. Podemos retirar antes los ollejos durante el proceso de fermentación-maceración sin afectar a las propiedades sensoriales del vino. Quería mostrar un poco cómo hacemos las investigaciones en la universidad. Los primeros resultados se suelen obtener a escala de laboratorio. En este caso, los tratamientos los hacíamos con una cámara estática. Solo podíamos procesar 25 gramos de uva. Con la cantidad de vino que obteníamos, menos de medio litro, no podíamos hacer ni estudios, análisis sensoriales, ni estudios de envejecimiento, pero sin embargo era suficiente para demostrar el beneficio del tratamiento. Poco a poco hemos ido escalando el proceso y ya lo hemos utilizado en una gran bodega donde se ha instalado un equipo que permite procesar hasta 25 toneladas de uva por hora, que es lo que demanda una bodega para poder instalar estos sistemas. Ahí se ve cómo la uva, tras el despalillado y estrujado, pasa a través de la cámara de tratamiento que se encuentra dentro de esta caja metálica por razones de seguridad. Ahí se ve a la derecha una fotografía de la cámara de tratamiento que se encuentra dentro de esa caja metálica y la uva despalillada y estrujada, pues una vez que ha sido tratada, va directamente a los tanques de fermentación. Quería destacar que durante 3 años hemos estado presentando nuestros resultados en París, en la reunión anual de la Organización Internacional del Vino. Finalmente, este organismo ha aprobado el uso de esta técnica para ser utilizada en las bodegas. La resolución de la OIV ha sido transferida a la reglamentación europea, por lo que en estos momentos esta técnica se puede utilizar en las bodegas sin ningún tipo de traba legal. Finalmente, el tercer efecto de interés de esta técnica en la industria alimentaria es que es capaz de modificar la estructura de los alimentos y estos cambios estructurales pueden tener beneficios durante su procesado. El agua que sale del interior de las células como consecuencia de la electroporación provoca que disminuya la turgencia de estas células y ello, entre otras cosas, reduce la fuerza que necesitamos para cortar los materiales hasta un 50%. Por otro lado, se obtienen materiales más flexibles. Esto puede resultar relevante cuando se quieren hacer cortes especiales. Y finalmente se obtiene, es la fotografía de la derecha, una superficie de corte mucho más lisa que en la muestra que no ha sido tratada. A continuación mostraré qué ventaja tiene que este corte sea más liso. La principal aplicación de la técnica actualmente en la industria alimentaria es para el tratamiento de patatas, para la elaboración de patatas fritas congeladas. En esa figura se compara el proceso de elaboración de estas patatas tradicional, en azul, y en naranja cuando se introduce la técnica de los campos eléctricos pulsados. El tratamiento de estas patatas presenta
las siguientes ventajas. Por un lado, reduce la fuerza requerida para el corte. Eso supone que un menor desgaste del filo de la hoja de las cuchillas, prolongando su vida útil hasta un 60%, algo que tiene importancia en una fábrica que produce toneladas o procesa toneladas de patatas por hora. Otra ventaja que tiene es que se mejora la flexibilidad de los bastoncitos de patatas, por lo tanto se reducen las fracturas durante el procesado. Esa superficie más lisa de corte que se obtiene hace que se absorba menos aceite durante la prefritura que se aplica a las patatas antes del congelado. Y finalmente, en la etapa de escaldado se produce una mayor liberación de azúcares, lo que reduce el pardeamiento, por lo tanto se obtienen unas patatas menos oscuras y, lo que es más importante, se reduce la producción de acrilamida, un compuesto potencialmente cancerígeno. Todas estas ventajas pues, han provocado que esta técnica pues, esté prácticamente introducida en la mayor parte de las fábricas que se dedican a obtener este tipo de productos. Para terminar, quería decir que, al igual que ha ocurrido con otras técnicas u otros procesos, los campos eléctricos pulsados también han sido adaptados para ser utilizados en la cocina. Hay una empresa holandesa que comercializa un equipo que permite cocinar utilizando esta técnica. ¿Qué podemos conseguir con ella? Si aplicamos el tratamiento a frecuencias muy elevadas, conseguimos un calentamiento uniforme y muy rápido hasta la temperatura deseada, de una manera controlada, y los cambios en la estructura que se producen permiten, entre otras cosas, mejorar el pelado de frutas y hortalizas o obtener pues, estructuras características, como vamos a ver en los siguientes vídeos. El primer ejemplo es un tratamiento de cocinado de salmón. Mediante esta técnica se puede poner un sensor de temperatura en el centro para conocer exactamente la temperatura del producto. Esta es la cámara de tratamiento. El producto se trata sumergido en agua. Los dos electrodos son las dos láminas de acero inoxidable y se conecta el sensor de temperatura. Se puede poner otro sensor de temperatura para controlar la temperatura del agua. Este es un equipo que tenemos en nuestro laboratorio aquí en la Facultad de Veterinaria. Es el tratamiento, eso es el registro de los pulsos que se están aplicando y se controla en todo momento la temperatura, de modo que el proceso se puede detener cuando se alcanza la temperatura deseada. Y, sobre todo, se puede obtener un calentamiento muy uniforme del producto, mucho más uniforme que el que se consigue, por ejemplo, utilizando un microondas. Ahí se ve un poco la textura que se puede conseguir con este proceso. Y, bueno, pues se puede utilizar para obtener un plato. En este otro ejemplo se observa estos tomates, una vez tratados por campos eléctricos, se observa que se les retira la piel con mucha facilidad, es como si se hubieran escaldado, pero no han sido tratados térmicamente, no ha aumentado la temperatura, se puede obtener productos. Y finalmente, en este tercer ejemplo, el tratamiento de estas zanahorias aumenta su flexibilidad y permite pues, obtener estas formas características. Bien, simplemente para terminar, pues quería agradecer a todas las personas que han colaborado en las investigaciones que he mostrado. Algunas de ellas van a participar como ponentes en este congreso, como Elisa Luengo, que está allí, que participa mañana, y Guillermo Saldaña, que se han desplazado de la tecnología de los campos eléctricos al sector de la panadería. Ahora están trabajando en el departamento de I+D de Novapan. Y ya para terminar, los que estén interesados en esta tecnología, quería decir que hay una sociedad internacional donde participan
investigadores que trabajan en el campo de los campos eléctricos de alto voltaje en distintas disciplinas, en medicina, biotecnología, el sector ambiental, industria alimentaria, etcétera. En estos momentos yo soy el presidente de esta sociedad, por si alguien está interesado en esta técnica, pues puede contactar conmigo o puede pues también contactar a través de la página web. Con esto termino, muchas gracias por su atención.